El Islam nace en una población árabe parlante y desde culturas que vivían en la península arábiga, conviviendo con dos religiones monoteístas ya existentes que le influyen. Los clanes que deambulaban por la región durante principios del siglo VII, antes de la llegada del Islam, vivían en la confusión barbárica o la falta de un solo Dios, un período de tiempo negativo que se conoce en la historia islámica como Jahiliya. Durante estos días habitaban la península arábiga tres grupos que influyeron en la creación del Islam. El primer grupo son los árabes, refiriéndonos a las personas que provienen del desierto, de la Áraba. Ya existía un idioma árabe oral y escrito, aunque la mayoría no sabía leer ni escribir, por lo que se acostumbraba a recordar textos muy largos. Desde el punto de vista religioso, eran paganos, conviviendo entre ellos muchos dioses. Uno de los dioses que era superior a los demás era Allah. A él, el dios, Allahu Akbar, es una expresión de este período de la Jahiliya, que se traduce como Allah es el más grande, ya que por lo visto existían dioses más bajos. Y es que existían dioses temáticos y también dioses zonales. Desde el punto de vista religioso, los árabes eran paganos. A partir del siglo V comienza un proceso de concentración del ritual religioso. La tribu pagana de Quraysh concentra el ritual de la península arábiga en la ciudad de la Meca, Macca, con un santuario central conocido como Kaaba, o traducido al español, cubo, hacia donde se ascendía en peregrinación una vez al año en el mes 12º. Para el Islam tradicional, la Kaaba existía 2000 años antes de la creación del mundo en una especie de espuma. Otra tradición afirma que fue construida por el patriarca Abraham y su hijo Ismail, y otra versión dice que cayó desde el paraíso en el cielo, siendo su color negro obra de los pecados de los hombres de la tierra. Las tribus árabes se dedicaban al comercio, aprovechando, como en el caso de los habitantes de la Meca, que estaban situados en medio de las rutas comerciales principales. Debido a que los árabes eran los únicos que sabían criar y domesticar camellos, podían desplazar mercancías hacia lugares remotos. La Meca está ubicada en una cresta montañosa llamada Hiyaz, o límite, que es el eje central para el transporte de mercancías por la región de la península. En esa zona se encuentra la Meca y también Medina. También están cerca del mar, por lo que se podía partir a comerciar hacia el Imperio Bizantino. Los árabes que no se dedicaban al comercio, como por ejemplo los hombres que vivían en Medina, se dedicaban a la agricultura beduina, a la producción de dátiles, al ganado, a la fabricación de ropa. Medina era un gran centro agrícola. La ciudad de la Meca, en donde estaba la Kaaba, se transforma aún antes de la llegada del Islam en un centro comercial, religioso y de peregrinaje muy importante. La tribu más importante de la ciudad, los Quraysh, eran los responsables de la Kaaba y gozaban de gran prestigio, lo que les permitía actuar de mediadores en conflictos entre tribus. El segundo grupo que actúa en la zona son los judíos, que estaban asentados desde los días del Segundo Templo, principalmente en la región del Yemen actual. Una fuente del Talmud indica que incluso llegaron allí desde los días del primer templo. Vivían dos grupos grandes de judíos. Uno de ellos estaba asentado en la ciudad de Medina, el 60% eran judíos, y otro en el Yemen. Hablamos de dos grupos muy influyentes. Un tercer grupo habitaba en la región de Keibar, al norte de Medina. En el siglo V, la reina yemenita se convierte al judaísmo. Los judíos eran una comunidad con un porcentaje alto de gente que sabía leer y escribir, siendo que los árabes se referían a ellos como los maestros. Los árabes de Medina solían enviar a sus hijos a estudiar con los maestros judíos. El tercer grupo que habita la región son los cristianos. Con respecto a los cristianos, eran árabes cristianos. El movimiento de los monjes ya interactuaba en la zona. También el comercio había traído al cristianismo a una interacción con el mundo árabe. Los únicos que no eran monoteístas y que comerciaban con ellos eran los persas.
Es decir, que el mundo cristiano y el judío no eran extraños, ni extranjeros para el mundo religioso árabe. Ambos eran monoteístas, tenían un libro sagrado y su ciudad santa era Jerusalén. Para el final del siglo VI se producen duros enfrentamientos entre tribus al sur de la península arábiga. Especialmente se enfrentan paganos contra cristianos, y estos últimos sufren duras derrotas. En el año 570, el cristiano rey de Etiopía cruza el estrecho para iniciar una campaña con elefantes para ayudar a los cristianos y luego se dirige hacia el norte para conquistar la ciudad de Meca. Sitia la ciudad comercial y religiosa, pero un segundo antes que la Meca cayese ocurre un milagro. Alá envía pájaros, muchos pájaros, desde el cielo, y estos pájaros atacan a los soldados del ejército etíope, les arrojan piedras y provocan la huida de los agresores. Este suceso se conoce como el Año del Elefante, o Aim el-Fil. El milagro se produce como una señal del nacimiento del profeta del Islam, Mahoma. En la revelación Sura 105, Surot el-Fil, cuenta la historia de los elefantes de forma resumida. Las palomas se conocen con el nombre de Abadil, como los aviones no tripulados del terrorista palestino Hamas. Mahoma nació ese año 570 en la tribu de Quraysh. Pertenecía a la familia Hashem, de la misma familia hashemita que hoy gobierna Jordania. Mahoma se quedó huérfano cuando era muy joven. Su padre, Abdallah ben Abed el-Matleb, falleció antes de él nacer y su madre murió cuando tenía solamente 6 años, viviendo al principio con su abuelo para luego criarse con su tío Abu Taleb, de profesión comerciante. Junto a él llegó a Basora, en Irak. Una de las historias cuenta que en Basora se encontró con un monje sirio llamado Bahira, que lo visualizó como el profeta. En el año 595, a los 25 años, Mahoma se casa con su primera mujer, llamada Jadilla, de 40 años. Él tuvo muchas mujeres, 13 que sabemos los nombres, pero Jadilla, junto a su tercera esposa, Aisha, son las más importantes. Jadilla fue la primera en creer en él, y con ella tuvo a su hija preferida, Fátima, la cual se casaría con el primo de Mahoma, el hijo de Taleb, de nombre Ali ben Abu Taleb. Gracias a los negocios de su suegro, Mahoma se transforma en una especie de contador que controla el comercio familiar. La familia de Jadilla era una fuente de sustento que le permitía tomarse tiempo para meditar y limpiar la cabeza. Es posible que en esos momentos haya conocido y haya sido influido por grupos de árabes que se habían convertido al monoteísmo y que son conocidos como los Hanifim. A los 40 años, en el año 610, y en lo que la tradición musulmana es la noche del destino, Laylat al-Qadr, en el mes de Ramadán, Mahoma asciende a la montaña alejada a la Meca, en la región de Jabal al-Nur, y allí se le presenta el arcángel Gabriel, que le ordena la tarea de difundir la palabra de Alá. En la Sura 96 leemos que le dice: recita en el nombre de tu Señor, que creó, o lee en el nombre del Creador. Iqra, que tanto en hebreo como en árabe tiene el significado dual de leer textos y también sermonear y difundir la palabra. Gracias a esta primera revelación, aprende a leer y a escribir, cuando otras versiones recopiladas en 2 hadices afirman que sabía hacerlo antes de su primera revelación. Durante su vida, Mahoma recibe las revelaciones por la noche y luego durante los días las explica. Sus seguidores toman nota, algunas sobre papel, las cuales terminan siendo codificadas en un libro de revelaciones, no ordenadas cronológicamente, llamado Corán. Unos 20 años después de la muerte de Mahoma, el tercer califa, Othman ben Affan, ordena la confección y escritura de las revelaciones de Mahoma en un libro redactado en el idioma en el que fue recibido, el árabe. Mahoma regresa a la Meca y se siente decepcionado y triste. Sus mensajes son en árabe para los árabes, gran innovación en el marco del mensaje monoteísta. Las personas de la tribu de Quraysh no creen en él. Incluso le dicen que lo que explica es simplemente Awalid el-Asatir,
las palabras de los primeros, que está copiando lo que dicen los judíos y los cristianos, una minoría que también habitaba la Meca. La relación con los judíos y los cristianos es ambivalente. Por un lado no quiere que lo traten como un copiar y pegar de otras religiones, a Walid el-Satir, pero cuando sugiere que escuchen de otros la verdad, manda a sus escuchas a reunirse con los judíos y los cristianos que también creen en un Dios omnipresente que no se puede ver. Mahoma no solamente habla sobre Alá, sino que profesa en contra de los múltiples dioses y le exige a los árabes que abandonasen las tradiciones de sus padres. Por otro lado, cancela la función horizontal que tiene la Kaaba en las creencias y perjudica los ingresos de los lugareños, y eso es algo muy problemático para los locales. La tribu de Quraysh ganaba dinero con las peregrinaciones a los dioses que tenían su santuario en la Kaaba. Si Mahoma criticaba a los dioses paganos, entonces afectaba la buena disposición de los creyentes. Mahoma se transforma en un problema, critica la venta de esclavos, compra esclavos para convertirlos al Islam, les dice a los cristianos que no entren a comerciar porque los engañarán los paganos, etc. En resumen, Mahoma no es aceptado en la Meca y sus mensajes se transforman en una amenaza. Tras 9 años de fracasos, en el año 619 fallece su tío Abu Taleb y su mujer Jadilla. Es el año de la tristeza. Se siente sin el respaldo económico, amenazado y solo. Por suerte para él, uno de sus rivales más prestigiosos, Omar ibn el-Hatif, se transforma en uno de sus seguidores. En el 620 se casa con una viuda llamada Sauda y con una niña de nombre Aisha, hija de Abu Bakr. Estos últimos jugarán un papel fundamental en la historia del Islam. Abu Bakr será el primer califa tras Mahoma, Omar ibn el-Hatif será el segundo, mientras que Aisha será una importante fuente de relatos sobre la vida de Mahoma. En la ciudad de Medina, 400 kilómetros al norte de la Meca, hay una pelea entre tribus y están buscando a un juez para mediar las disputas, y como Mahoma pertenece a la prestigiosa tribu de Quraysh, el puesto es perfecto para él. Otra versión afirma que fue exiliado a la fuerza tras sufrir varios intentos de asesinato, una vez que la tribu de Quraysh le derogó su protección. De hecho, no se contradice una versión de los hechos con la otra. La única diferencia es si le ofrecen el puesto de mediador tras exiliarse o no. Mahoma se exilia en Yathrib, más tarde conocida como Medina, Medinat al-Nabi, la ciudad del profeta, junto con otras 70 personas, sus fieles más cercanos, conocidos como los exiliados, o Muhajirun. Cuenta la tradición musulmana que cuando Mahoma entró a Medina, en el lugar en donde se detuvo su camello, allí levantó la primera mezquita en la historia del Islam, junto a 2 casas para sus 2 esposas. Es el año 622, el primer año del calendario islámico. Es cuando se produce el exilio de Mahoma o la Hijra. Su nueva ciudad es de agricultores y pastores. Hay que tener en cuenta que Mahoma continúa recibiendo revelaciones. 1/3 de ellas las recibe en Meca y el resto en Medina. En Medina vivían 2 tribus árabes que se peleaban por tierras y 3 tribus judías que apoyaban a una de las tribus árabes, a la de Aus. Mahoma ordenó no derramar sangre entre tribus, convenciéndoles que su compromiso debía ser hacia el Islam y no una fidelidad hacia la tribu. Esto de por sí ya era una idea revolucionaria en la sociedad tribal de la Arabia. Además, esperaba que los judíos lo aceptasen, y no solo por su monoteísmo. Mahoma había fijado la dirección del rezo al-Qibla en el 621 justamente hacia Jerusalén, que ya era santa para el judaísmo y para el cristianismo. Para afianzar la fidelidad de sus seguidores, Mahoma emitió un documento que se conoce como la Constitución de Medina, en el 622-623, en la cual se especifican los términos en que otras facciones, particularmente los judíos, podían vivir dentro del nuevo Estado Islámico.
Si hay un ataque desde afuera contra algún grupo o tribu, todos los otros grupos deben salir a defender al atacado. Mahoma realiza una reforma y crea de facto un Estado. El documento que hace es político, pero también religioso, ya que se corona a él mismo como profeta. En el 8º artículo de este documento también habla de los judíos. Más aún, el judaísmo es aceptado. Los que deben ser convertidos al Islam son los árabes paganos. El Corán dice que no se debe obligar o convertir a la religión fuera de a los paganos. De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido mantener su religión mediante el pago de un tributo, jizya, siempre y cuando no se asocien con los enemigos del Islam. Este sistema vendría a tipificar la relación entre los musulmanes y los dhimis, y esta tradición es la razón de la relativa estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes. Las principales tribus judías de Medina, Banu Qurayza y Banu Nadir, no fueron citadas específicamente por la Constitución de Medina. En el documento santifica la ciudad de Medina en lugar de la Meca. Cada vez que ocurre una desgracia, los judíos son acusados de traicionar a los creyentes y Mahoma los va castigando cada vez más. Mahoma se sentía frustrado que justamente los monoteístas judíos no lo aceptaban cuando su teología era muy parecida. La frustración lo llevaba a la ira. Lo mismo le sucedió a los primeros cristianos o a Martín Lutero. Las relaciones entre la Meca y Medina se deterioraron rápidamente. En Medina había sequía y los seguidores de Mahoma robaban las caravanas de los comerciantes que se dirigían a la Meca. En represalia, los jefes de la Meca confiscaron las propiedades de los seguidores de Mahoma. En marzo del 624, Mahoma condujo a 300 guerreros en un asalto a una caravana de mercaderes que venían desde Siria a la Meca portando 50.000 dinares de oro, quienes lograron rechazar el ataque y posteriormente decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes. El 15 de marzo del 624, en un lugar llamado Badr, ambos bandos chocaron. Si bien los seguidores de Mahoma eran numéricamente 3 veces inferiores a sus enemigos, 300 contra 1000, los musulmanes ganaron la batalla, una acción que para ellos era una ratificación que Mahoma era el legítimo profeta. Este fue el primero de una serie de logros militares por parte de los musulmanes. Tras la victoria, el clan judío de Banu Qaynuqa fue expulsado de Medina, siendo que todos los ciudadanos de este lugar ya pertenecían ahora a la fe musulmana. En Medina, Mahoma también se casó con Hafsah, hija de Omar, quien luego sería el sucesor de Abu Bakr como segundo califa. Estos casamientos sellarían las alianzas entre Mahoma y sus principales seguidores. La hija de Mahoma, Fátima, se casó con Ali ibn Abu Taleb, primo de Mahoma. Otra hija de Mahoma, Ruqayya, contrajo matrimonio con Othman ibn Affan, pero ella falleció, por lo que Othman se casó con su hermana Kulthum. Según la tradición musulmana, Othman ibn Affan fue el primero en convertirse al Islam en Medina. Abu Bakr, el padre de Aisha, Omar, el gran conquistador, Othman, quien mandó escribir el Corán, y su primo, Ali ibn Abu Taleb, están ligados familiarmente a Mahoma y son los 4 califas que dirigieron al Islam tras la muerte de Mahoma. Ellos son los Rashidun, los califas bien guiados o califas ortodoxos. En el año 625, un jefe de la Meca, Abu Sufyan, padre de Muawiyah, que fundaría en el futuro la dinastía de los Omeyas, marchó contra Medina con 3.000 hombres para vengarse de lo sucedido en el 624 y aunque venció e hirió al propio Mahoma, quedó debilitado y no se lanzó a conquistar Medina. En abril del 627, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, esta vez con 10.000 hombres, pero Mahoma había cavado trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla exitosamente en lo que se conoce como la Batalla de la Trinchera. En esta batalla, la tribu judía de Banu Qurayza se había aliado con el ejército de la Meca, por lo que los musulmanes emprendieron una guerra contra ellos, derrotándoles. Tras la victoria de la Guerra de las Trincheras, los musulmanes expandieron su influencia a través de conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus. Entre los atacados estaban los judíos del oasis de Keibar.
Los hombres judíos de la tribu fueron decapitados y las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Cuando un radical musulmán eleva al cielo sus deseos hacia los judíos, grita Haybar Haybar al-Yahud, que significa Keibar para los judíos. En el año 628, Mahoma llega a una tregua, una utna, con su tribu natal, Quraysh de la Meca. El acuerdo, conocido como Al-Hudaybiyah, iba a durar 10 años y 10 meses, durante los cuales Mahoma se comprometía a no robar más a Quraysh a cambio de permitir que Mahoma explicase su doctrina en la Meca. Al segundo año, Mahoma acusa a Quraysh de haber violado el pacto, o bien lo viola él, conquistando la ciudad en el 630. Al instante purificó la Kaaba de la presencia de dioses paganos. En el 631 cada tribu envía comitivas para ofrecer su fidelidad a Mahoma, imponiendo el Islam sobre todas las tribus. Le prometen fidelidad a él, no a Alá. Antes de su muerte, en el 632, Mahoma había consolidado su dominio sobre la península de Arabia. Muere y es enterrado en donde se había quedado viviendo, en Medina. Mahoma hizo 3 cosas importantes y una muy importante que no hizo. Mahoma creó el Islam, trajo al mundo al Corán y consolidó la Umma, la nación árabe islámica. Lo que no hizo fue establecer una sucesión a su califato. En el año 632, cuando muere Mahoma, hay un pueblo árabe musulmán unificado que está preparado para conquistar el mundo y para expandir la nueva palabra a toda la humanidad. Y cuando todo esto suceda, ocurrirá de forma muy rápida. La palabra Islam es una palabra coránica, que lo que hace es diferenciar a las personas que siguen a Mahoma de las del resto. Viene de la palabra aceptar o sumisión ante la presencia y fuerza de Dios. El Corán es el libro más sagrado para el Islam. Según la tradición islámica, es el resumen de todas las revelaciones que recibió Mahoma desde el año 610, cuando Mahoma tenía 40 años, hasta su muerte en el año 632. Toda la vida religiosa del profeta duró 22 años. Es la palabra de Alá que la recibió vía el arcángel Gabriel. Alá decidió que el Corán bajaría a la tierra en árabe y por lo tanto no todos los árabes que hablan árabe oral pueden leer este árabe escrito. Desde el punto de vista islámico, como Alá lo entregó así, no se lo puede traducir desde el árabe. Debido a que la mayoría de los musulmanes en el mundo no saben leer árabe escrito, entonces no pueden leer el Corán. Se trata de la verdad total, sin errores. No se puede discutir con lo que está escrito en el Corán. Según la tradición islámica, el Corán descendió del cielo de un panel llamado el panel oculto, que es la misma fuente desde la cual se escribió y bajó la Torá judía y el Nuevo Testamento cristiano. Es la fuente de los textos santos de Dios. Debido a que se trata de la misma fuente, hay historias similares, aspectos parecidos, pero las historias anteriores han sido a veces malversaciones. La Torá bajó y se adaptaba a la época, pero no fue suficiente. El Nuevo Testamento bajó y tampoco fue suficiente. Estos son libros sagrados, pero fueron malinterpretados por judíos y cristianos. Entonces, Dios entregó la última revelación, que es el Islam. Según el Islam, tras la entrega del Corán, Dios no entregará más instrucciones para la humanidad. Todos los capítulos del Corán son manuales de conducta para demostrar la fe y para que en el día del juicio pueda superar la prueba. No es un libro de historia y no es una biografía de la vida de Mahoma. En una primera etapa, la escritura del Corán y sus enseñanzas se debían memorizar. 20 años después de la muerte del profeta, se hizo evidente que el material se iba perdiendo porque la gente se moría, se olvidaban, por lo que el tercer califa, Othman ibn Affan, decidió ordenar las palabras del Corán. Reunió a su alrededor a las personas que estaban con el profeta y transcriben el Corán al papel. Desde el año 651, ese texto se mantiene hasta la actualidad. En el 651 se hace una edición
que es muy diferente a lo que conocemos en la Biblia judía y en el Nuevo Testamento cristiano. El Corán está dividido en 114 capítulos, un largo similar a los 5 libros básicos de la Biblia. Cada uno de estos capítulos se conoce como sura, y cada sura está dividida en párrafos que en árabe se llaman aya, en plural ayat. Las sura están ordenadas de acuerdo a su longitud, debido a que el Corán no es un libro de historia, sino que se trata de un manual. No hay importancia alguna al orden, fuera de la primera sura, que es la Surat al-Fatiha, que es la apertura de 7 versos que habla de Alá y de la importancia de comportarse según su orden, que es corta, pero que como es muy importante, se la coloca primera, aunque si tuviese que ser de acuerdo a su longitud, evidentemente no sería la primera. La segunda, la Sura al-Baqara, la de la vaca, será la más larga. Cada una de las sura tiene un nombre, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se cuenta allí, pero que describe alguna acción, suceso, acto de heroísmo o una tradición, una suna, que se aprende de esa sura. No suele usarse el número, sino que se usa el nombre y se señala cuántos párrafos cuenta. No se sabe por qué lo ordenaron así al Corán. Las suras eran antes rollos, por lo que puede que haya sido un ordenamiento netamente práctico. Las suras, las revelaciones, se dividen en 2 tipos: las de la Meca o mecanas y las de Medina o medinesas. Estas denominaciones se refieren a si fueron reveladas en la Meca en los primeros momentos del Islam o bien en Medina después de la hijra o el exilio. En general, las mecanas son más cortas y tienen un ritmo poético más marcado, mientras que las medinesas corresponden a la época en que se organizaba en Medina el primer estado musulmán, germen del posterior imperio, y son más largas, acorde con su mayor contenido normativo, y en general se las considera más extremistas. Mientras que en la Meca buscaba ganarse adeptos, en Medina se trata de un líder de un ejército en expansión. Las primeras más o menos 40 suras las recibió en la Meca y poseen menos fuerza legal. Las 2/3 partes restantes, 80 aproximadamente, son de Medina con mucha fuerza legal. Todas las suras comienzan con la Basmalá, una frase que dice: en el nombre de Alá, el compasivo y el misericordioso. La única sura que no tiene esta introducción es la número 9, Surat en-Tauba, o el arrepentimiento, pero no se sabe por qué razón es esto, aunque se reconoce que las 29 primeras aleyas de esta sura son las últimas en haber sido reveladas a Mahoma. En el Corán vemos 4 tipos de contenidos. Los primeros que aparecen son contenidos relacionados con la fe en Alá, en Mahoma como profeta de Alá, la fe en el día del juicio, en las buenas acciones y los castigos. Así comenzará el Corán. Lo segundo que aparece es Sharia, la ley religiosa. Leyes religiosas están escritas en el Corán y estas no son interpretables. Ya en la parte de la vida de Mahoma en Medina, cuando tienen que administrar la nueva comunidad, entonces las indicaciones religiosas comienzan a implementarse para la gestión comunitaria, pelea, fiestas, calendario. Esa base puede ser encontrada en el Corán. Por ejemplo, la prohibición de beber vino. ¿Se refiere a todo el alcohol o solamente a vino? ¿Y cerveza? Lo que está escrito en el Corán no se discute, solamente en la forma de implementarse puede ampliarse o discutirse. Lo que está prohibido está prohibido. Lo tercero que enseña el Corán es la actitud hacia otras religiones. Mahoma se enfrenta a los judíos, cristianos y árabes paganos. El mundo, según el Islam, está dividido entre paganos y monoteístas. Hay diferencias entre unos y otros. Los paganos no tienen permitido vivir bajo su fe en el Islam. O conversión, o expulsión, o muerte. Para los monoteístas, que es la gente del libro, el libro es la Biblia, Ahl al-Kitab, ellos no están obligados a convertirse y pueden vivir como dhimis, minoría protegida. No hay coacción en la religión, por lo menos no en lo que se expresa en el Corán. El Corán ve a estas 2 religiones de forma un poco diferente. Al judaísmo la ve de forma positiva, de hecho es una religión cercana al Islam en su visión totalmente abstracta de Dios. Sin embargo, cuando habla de los judíos lo hace de forma no siempre positiva.
Mahoma esperaba ser aceptado y seguido por los judíos, pero eso no sucedió y así comenzó el conflicto con ellos. Sobre los judíos hay un verso que los trata como a un burro llevando libros. El libro es bueno, pero la gente es tonta. Sobre el cristianismo no los ve de forma tan positiva, en especial cuando trata con una premisa básica. Jesús no puede ser Dios cuando Mahoma es el único que sabe toda la verdad. Por contrapartida, suele hablar bien de los cristianos. Los que creen en Jesús, en árabe Isa, creen en él como el Hijo de Dios, mientras que los musulmanes lo ven como a un simple profeta. Cuarto, el Corán nos presenta decenas de historias ya relatadas en la Biblia. Uno se puede preguntar, ¿qué hacen allí esos textos? Aunque hay que recordar que, como la Biblia, también el Corán proviene del panel oculto. No hay razón para creer que estas historias deberían ser diferentes, pero la importancia se centra en el mensaje. No hay mensajes positivos o negativos, pero sí diferencias en la forma en que las historias son contadas y también diferencias en los personajes. Por ejemplo, el que venció a Goliat no fue David sino Saúl. Hay algunos cuentos del Nuevo Testamento, pero la mayor parte es del Viejo. Presentemos ahora una serie de ejemplos sobre los 4 temas tratados en el Corán. Hablemos de las suras que tratan con la fe. La primera es la Surat al-Fatiha, la de la apertura. Toda ella está dedicada a Alá. Alá es único y Él decide mi destino. Allí se muestra el deseo de ser redimido por Alá. Es monoteísmo puro. Inclusive Mahoma no aparece en esta sura. Todos los musulmanes saben este verso en árabe de memoria. Un musulmán que reza la dice, sus breves 7 versos, por lo menos 17 veces al día. Fue revelada en los días de Mahoma en la Meca. La primera parte habla sobre el día del juicio final, sobre el fin de los días. La segunda parte de la sura habla del Sirat, el camino de los justos. Sirat es también el puente. Según la tradición de la Edad Media, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, por allí pasarán todos los creyentes, pero sobrevivirán solamente los buenos. Y los pecadores morirán en el infierno que está en el Cedrón. El puente estará apoyado sobre 7 arcos, y será recto como el filo de una espada y ancho como un cabello. Dice al final que serán separados los errantes de los justos. En el siglo VIII, esos errados eran los paganos. Más tarde, ya se interpretará el mundo entre 3 tipos de personas: los musulmanes a los que Alá protege, los que Alá se enoja con ellos, que son los judíos, si no los hubiese destruido el templo, y los que están buscando el camino, que son los cristianos. En el siglo XI ya existe un conflicto con los cristianos, y la interpretación que se desarrolló es que Alá está enojado con los judíos y los que están equivocados o confundidos son los cristianos. Su gracia continúa sobre los musulmanes. La primera sura en ser revelada fue la sura 96, el Alaq, la sura de la sangre. Fue revelada en la Meca en el año 610 y consta de 19 aleyas. Fue entregada el 27 del mes de Ramadán. Las 5 primeras aleyas son, según casi todos los comentaristas, el comienzo de la revelación. Las restantes son posteriores y hablan de los problemas que el Islam tuvo que enfrentar en sus primeros tiempos en Meca. En los hadices encontramos el relato sobre cómo la primera revelación le llegó a Mahoma, del terror que le produjo, de las dudas acerca de su cordura, de la angustia que el abrazo de Jibril, el ángel Gabriel, le provocó al aniquilarle para el mundo. La sura 97, Layl al-Qadr, trata de la noche de la sentencia, explica el contexto de la sura 96, sucede una de las noches del mes de Ramadán, en donde se explica que descendió el Corán desde los cielos y la revelación durante la primera noche en donde se presentó la palabra de Alá al profeta. Pasar dicha noche en devoción a Dios posee un gran valor. Qadr es el destino o la sentencia. La noche de la sentencia del hombre ocurre en el mes de Ramadán. Alá tiene 99 apodos bonitos. Uno de ellos es el sentenciador, o sea, Al-Qadr. La sura 3, Al-Imran, o la familia de Imran, tratan sobre el orden de las revelaciones. Primero llegó la Torá, y luego el Nuevo Testamento, el Evangelio, para poder guiar a las personas, pero luego bajó el Forcán, el apodo del Corán. Antes llegaron las medias verdades, y ahora llegó la verdad ultimativa. Allí también le hablan al pueblo del libro, a los judíos, y les dice que Abraham no era judío y tampoco era cristiano,
Era el primer musulmán. Parecería ser que Mahoma está participando en medio de una discusión y entonces la respuesta le baja desde el cielo. Era un Hanif, Abraham, y no otra cosa. Los judíos no deben enorgullecerse tanto de Abraham porque todavía no había judaísmo. Hanif es una palabra complicada que está relacionada con la época de la Jahiliya, antes de Mahoma, la era de la ignorancia. Era ser un monoteísta pero sin religión organizada. Se sabe que antes de la presencia de Mahoma ya había personas que eran monoteístas, eran grupos que se conocían con la palabra Hanif o Hanifim. Abraham no era pagano, seguro. Es el padre de la Umma árabe. No se sabe el origen de la palabra, pero se sabe que creían en Alá. Abraham el patriarca, Ibrahim, el Jalil, el amigo de Alá, era un creyente sin religión, un consagrado que es un converso al Islam. En la Sura 5, Surat al-Maida, de la mesa servida, relata la historia de la Torá. Eretz Israel no es nombrada por su nombre, sino como la tierra santa, la tierra bendita. La historia concuerda con la historia de los enviados y los espías de Israel. Siguiendo con los relatos de la Biblia, la Sura 12, la de Yosef o José, es la única del Corán que está totalmente dedicada a Yosef, a José. Muy larga, sigue toda la vida de José, entera. Una sura con una gran moral que nos enseña normas de conducta. La historia con la esposa de Putifar es parecida, pero al final es diferente. Yosef demuestra que él es un justo. La esposa de Putifar es de la clase alta de Egipto y sin embargo ella tiene un esclavo cananeo, Yosef o José, y se enreda con este. O lo intenta, pero él no quiere. A Yosef también le gustaba, pero como vio a Alá, no la quiso. Siempre las historias de la Biblia que entran en el Corán giran alrededor de la moralidad. La mujer de Putifar trata por la fuerza, le rompe la ropa a él y justo entra el marido de ella. Yosef le echa la culpa y la mujer hace lo mismo. Pero como la ropa estaba rota por detrás, debía ser la culpable ella, por lo que el marido le exige a su mujer que pida perdón, ya que Yosef no era culpable. Ahora bien, se agrega una parte que no está en la Biblia. Cuenta que mujeres de clase alta contaban chismes sobre la esposa de Putifar y Yosef, por lo que ella responde invitándolas a su casa. Les da un cuchillo a cada una para cortar cítricos, y cuando éstas vieron a Yosef, a José, se cortaron los dedos, por lo que ella les dice: este es el hombre del que cuentan chismes sobre mí, y mira lo que les pasó a ustedes cuando lo han visto. Se cortaron los dedos. Lo extraño de este agregado es que no aparece la Biblia hebrea, pero sí aparece en el Midrash de Tanjuma, las interpretaciones. De aquí podemos deducir que Mahoma no solo conocía las historias bíblicas, sino también los midrashim que hay tras ellas. Eso es ley oral. Mahoma estudió con los judíos, aprendió con ellos a leer y a escribir, y escucha las historias de acuerdo a la tradición oral hebrea. Por ejemplo, los midrashim y las agadot, los cuentos. Se puede afirmar que la influencia judía es significativa. Otro ejemplo parecido lo vemos en la Sura 27, Surat al-Namel, de las hormigas. Es una sura en donde Salomón cita a todos los animales, pero el pájaro abubilla no se presenta, por lo que Salomón se enoja mucho. El pájaro dice que tiene una excusa y está relacionada con la reina de Saba. Debes verla, y Salomón la invita a esta y queda realmente impresionado. Salomón comienza a pensar que ella es un demonio, y la forma de comprobar tal cosa era verificar las plantas del pie. Si tienen la forma de pata de gallina, entonces es un demonio. Entonces, el inteligente rey Salomón la mandó a llamar, pero cubrió el suelo de la sala como si fuese de agua, pero con espejos. Y cuando ella entró, pensó que todo estaba repleto de agua, levantó su falda y mostró sus plantas de los pies. Ahora bien, la misma historia aparece en el Midrash Mishlei. Tenía pelos en las piernas, dice el Midrash judío, pero el Corán no dice nada sobre tal falta de depilación. Sharia es todo lo que un musulmán puede hacer y lo que no puede hacer. La religión cubre la vida entera del hombre, la política, la vida, la gestión de la familia y la muerte. Los clérigos deben constantemente revisar las sentencias religiosas, ya que el mundo todo el tiempo cambia. ¿Cómo se decide si algo se puede hacer o no se puede hacer?
más o menos como se decidía en el siglo VIII. La persona que decide es el mufti, la autoridad religiosa. El sabio musulmán emite una fatwa, una fatawi, una sentencia religiosa. El qadi es quien emite justicia en el espíritu de la sharia. Lo primero que debe hacer es fijarse si en el Corán aparece la norma. Si no aparece, que es muy probable, posee 4 estructuras para poder decidir. No puede saltearse ninguna. Lo primero, por supuesto, es revisar el Corán. La segunda fuente son los hadices, hadith, que son las historias de Mahoma. Él nos enseña cómo comportarnos, es la tradición del profeta, la sunat del Nabí. Por eso mismo existen tantas biografías sobre la vida de Mahoma. Su vida es el ejemplo a seguir por todo musulmán. El término hadith designa toda narración o relato referido al profeta Mahoma, directa o indirectamente, sobre lo que éste dijo, recomendado, ordenado, prohibido, enseñó o simplemente se vio que solía hacer, aunque no lo recomendara específicamente a sus seguidores. Hay incluso hadices en los cuales se narra simplemente que el profeta aprobó tácitamente cierta conducta en otros y en consecuencia tal conducta se vuelve vinculante para los musulmanes. Mahoma decía cosas diariamente que personas han escuchado o han visto hacer, pero que no son profecías recogidas en el Corán. Dichos hadices se recolectaron durante los siglos 8 y 9. Hay hadices con más prestigio y con menos, ya que son informaciones que se pasaron de boca a oreja. Todo hadice, tiene 2 partes. Uno es la tradición de quien entregó la información, ya que es necesario explicar de dónde sacaron tal información. Si se trata de una información que proviene del suegro de Mahoma, Abu Bakr, o de la esposa de Mahoma, de Aisha, es buena. Esto se llama isnad, es el soporte del mensaje, la cadena de traspaso de la información. Y luego, la segunda parte es el mensaje en sí, el matán. La crítica que se hace sobre el hadith es solo sobre la cadena de información. ¿Hasta cuándo es fiable lo que se dice? Es suficiente que no sepamos algo sobre una persona para debilitarle. En cualquier caso, según el arabista Joan Bernet, la transmisión oral de los hadices en el Islam primitivo no fue siempre tan fiel como cabría desear y por ello se encuentran versiones contradictorias de un mismo hecho. Así, podemos dividir entre 3 tipos de hadices: los que son confiables, los que son buenos y otros que son débiles. Una minoría de los musulmanes afirman que cualquier hadith, no importa cuál haya sido la cadena de transmisión, que contradiga al sagrado Corán, debe considerarse como una fabricación. La tercera fuente de la legislación es el qiyas, la relación lógica. Si dice que no puedo tomar vino, entonces no puedo tomar alcohol, se puede hacer este qiyas a un párrafo del Corán y también a un hadith, a los hadices. Por último, la cuarta fuente es el ijma, que es lo que muchos sabios concuerdan. Citaremos a muchos sabios para decidir, o en la práctica dice que veamos cómo es que el público se comporta, ya que no tengo los elementos para decidir. Así, espero un tiempo para ver el desarrollo del comportamiento. La comunidad decidirá porque Alá no dejará que la comunidad de fieles se equivoquen. Por ejemplo, hasta el siglo XVI no había un café en Jerusalén. Tras 30 años se decidió que se puede beber en un café. Sobre este punto también se decidió sentenciar sobre las tumbas de los santos o de los justos. Sumado a estas 4 fuentes existe un agregado posible que no se toma de la sharia convencional y que es lo existente, o el urf. El Islam no siempre corta las costumbres que tenían esas culturas antes de ser conquistadas o convertidas a la religión. Por ejemplo, entre los beduinos existe la circuncisión femenina y el Islam no logra superar o erradicar esta costumbre, a pesar que durante sus últimos años los líderes más moderados del Islam la han prohibido. La ley islámica o sharia se divide en 5 categorías de normas. Primero, lo que es fared. Es obligación de hacer, por ejemplo, ayuna en el mes de Ramadán. Lo segundo es algo que es objetable, o que no hay argumentos fuertes para ser prohibido, por lo que las sanciones sobre una conducta sí son acordes. El tercer nivel son normas que son deseables.
Lo cuarto es lo que está permitido y lo quinto es lo que es haram. No se debe hacer. Entre el siglo VIII y el X se desarrolló la Sharia en el Islam sunita bajo el imperio más modernista entre los musulmanes, la dinastía abbásida. Luego, debido al temor de la influencia extranjera y del sufismo, se desarrolló poco y nada. Ese desarrollo de la Sharia se llama ijtihad, es el esfuerzo de desarrollar la Sharia. En este proceso de recolección y de sentencia, no todos los sabios estaban de acuerdo, por lo que surgieron 4 escuelas de ley dentro del sunismo. Son 4 y no tienen jerarquía y las personas pueden comportarse de una forma de acuerdo a una escuela, pero en algunos temas pueden dirigirse a otra escuela. No es lo normal, pero a veces se hace. Por ejemplo, en herencias. Pueden dividirse en 2 grupos. Las escuelas que se basan en los textos puros y son más conservadoras y las que menos. Las que siguen fielmente al hadith en su versión conservadora son las escuelas hanbalitas y las malequitas. Las otras 2 corrientes sunitas son un poco más liberales y se basan en las interpretaciones. Ahl Raid, los que siguen las ideas más libres, los intérpretes, y esos son los hanafitas y los shaafitas. Hanbalitas son por ejemplo los sauditas, y se calcula que son aproximadamente un 15% del Islam sunita. Los fieles malequitas, también otro 15%, se concentran en el norte de África especialmente. Además en el Cáucaso, Afganistán e India. Es posible generalizar y afirmar que los hanafitas son los más liberales y son la mayoría del mundo musulmán. Turquía, Israel, Irak, Líbano y la mayoría de los palestinos son hanafitas. Por último, los shaafitas, que los encontramos en Egipto y en Gaza, parte de Jordania y Sudán. Como hemos dicho, por el siglo X se cierran las puertas de la ijtihad, y desde entonces el desarrollo de la ley es muy lento. ¿Por qué sucedió esto? Por la gran crisis política, por el desarrollo del chiismo, del sufismo y por el temor a las influencias extranjeras. Hasta el día de hoy, sufre las consecuencias de estas decisiones ultraconservadoras. En el mundo chiita nunca hubo dicho cierre, siguió desarrollándose por lo que las ideas modernas y los adelantos tecnológicos penetran con más facilidad. El hecho que en el principal país chiita, Irán, estén gobernados por una teocracia ultra radical no significa que la población también piense como sus líderes. En Israel, las autoridades aceptaron reconocer las cortes religiosas musulmanas. Si hay contradicción entre la ley estatal y la religiosa, se impone la estatal. Lo mismo ocurre entre los judíos y otras religiones. Las cortes musulmanas deben y pueden tratar solamente 3 temas: casamientos o divorcios, herencias y temas de propiedades religiosas o waqf. Por ejemplo, en temas de poligamia, la mayoría de veces los musulmanes se casan en Jordania para mantener la poligamia y a veces el Qadi local los casa aunque declara que pasará el tema al Ministerio del Interior, ya que en Israel la poligamia está prohibida. La Universidad El Azhar en El Cairo, Egipto, es una de las universidades más importantes en lo que refiere a la jurisprudencia islámica sunita. Entre los sabios sunitas que emiten fatwas encontramos a líderes moderados u otros tantos, muy famosos y aceptados en el Medio Oriente, como Yusuf al-Qaradawi. Los chiitas son aproximadamente el 15% del Islam, mientras que la mayoría pertenece a la rama sunita, el 85%. Es el nombre tradicional por el que se conoce a la escuela de jurisprudencia islámica jafarita. Para entender el chiismo debemos recordar la vida del profeta Mahoma. Una de las personas más cercanas al profeta Mahoma fue su yerno y a la vez primo, Ali ibn Abu Talib. Se habían criado juntos y se había casado con la hija preferida del profeta, con Fátima. Ali fue nombrado califa solamente en 4º lugar, formando parte de los califas bien guiados o califas ortodoxos, en árabe Rashidun. Mientras que para los sunitas, los 4 califas, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali,
deben ser honrados e imitados por su pureza y cercanía a Mahoma, para los chiitas solamente el último es digno de tal consideración, es decir, Alí. Los chiitas consideran que poco antes de su muerte, Mahoma, al regresar de la peregrinación a la Meca, reunió a más de 100.000 creyentes en Ghadir Qum y dijo ante ellos que quienes le considerasen su maestro hiciesen lo mismo con Ali ibn Abu Talib. El 18 del mes de Zulhiyya de cada año se celebra en el mundo chiita el aniversario de la declaración de Ghadir Qum, en la cual el profeta dijo acerca de Ali ibn Abu Talib: para quien yo sea su maulá, su autoridad política y espiritual, este Ali es su maulá. Al fallecer el tercer califa, Othman, se acusa a Ali de ser el autor del asesinato y de haber recibido el califato vía una sucesión incorrecta. Muawiyah, sobrino de Othman y gobernador de Damasco, se sublevó en contra del cuarto califa. Muawiyah es quien instaura la dinastía Omeya desde el año 661, cuya capital será Damasco. La tensión empeoró cuando Ali ibn Abu Talib fue asesinado. Sus seguidores pensaban que alguno de sus hijos, Hussein o Hassan, debían ser los herederos al trono por ser sangre del profeta. Los partidarios de Ali pusieron entonces sus esperanzas en su hijo mayor, Hassan, que fue presionado y engañado por Muawiyah y que renunció al poder. Por último, Hussein, segundo hijo de Ali, se negó a jurar lealtad a Muawiyah debido a su notable corrupción. Muawiyah se apodera del califato, declarando a los seguidores de Hussein, hijo de Ali, como rebeldes. En el año 680, Muawiyah muere y su hijo Yazid accede al trono, y lo primero que debe hacer es enfrentarse a una revuelta en su contra, dirigida por Hussein, el nieto de Mahoma. El combate decisivo se produce en la ciudad de Kurbala, al sur de Irak, el 10 del mes de Muharrem, primer mes del año islámico, del año 680. Yazid derrota y aniquila a los 62 seguidores de Ali, decapita sorpresivamente a Hussein, y es en ese momento en donde históricamente comienzan a actuar desde sus bastiones la fracción de Ali, Shiat Ali, los chiitas. El día del asesinato de Hussein se conoce como la conmemoración chiita de la Shura, cuya máxima expresión se produce en la ciudad de Kurbala, lugar donde se encuentra el mausoleo del imam Hussein, que congrega hasta 2 millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta quedar completamente ensangrentados. Los chiitas optaron entonces por la decisión de esperar para reagrupar fuerzas hasta que llegase el día de la decisión que se conoce como Qud. Los chiitas se desarrollaron en las periferias, en Irak y en Persia. En los siglos 8 y 9 se desarrolla la Sharia chiita. Tras la muerte de Hussein, se desarrolló dentro de los chiitas una visión por la cual quien tiene que dirigir el mundo es una persona conocida como imam. Debe ser descendiente del matrimonio de Ali con la hija de Mahoma, Fátima. Durante los siglos 8 y 9 se cristaliza una dinastía de imam cuya función era organizar y dirigir a la fracción, y cada uno de ellos entregaba el cargo a una descendencia, solía ser el hijo, y su función era muy religiosa. Tras la muerte de Hussein, los chiitas siguieron al hijo de Hussein, llamado Ali, como el siguiente imam, pero una minoría, conocida como Qisanía, siguió a Muhammad ibn al-Afía como su imán y lo consideró como el cuarto y último imam. Tras el martirio de Ali, los chiitas siguieron a Muhammad al-Bakr como el siguiente imam. Sin embargo, una minoría conocida como los Zaidíes consideró que el imam era Zaid ibn Ali, otro hijo del imam Zayad. Como vemos, las distintas generaciones del chiismo se iban fraccionando bajo la premisa que distintas personas debían ser los imames. Tras la muerte de Muhammad al-Bakr, los chiitas siguieron al sexto imam del Islam chiita, llamado Ja'far as-Sadiq, y luego fue Musa ibn Ja'far al-Qasem quien alcanzó el imamat, el puesto de imam. Ja'far as-Sadiq fue un importante jurista chiita, muy versado en ciencias, tanto exotéricas como esotéricas, y con unas premoniciones verdaderamente sorprendentes. Fue él quien extendió el conocimiento del fiqh imamita, así como los conocimientos reservados a los iniciados.
También fue famoso en su época por las clases y disertaciones que brindaba. Jafar as-Sadiq es el fundador de la escuela jurídica jafarita, la que siguen los chiitas duodécimos y que es muy semejante a la escuela sunita hanefita, ya que Abu Hanifa era justamente discípulo de Jafar. Sin embargo, un grupo se separó de estos chiitas, considerando que Ismael, otro hijo de Jafar as-Sadiq, era el siguiente imam después del Sadiq. De hecho, Jafar as-Sadiq había nombrado a su hijo Ismael como su sucesor, pero reconsideró su decisión debido al comportamiento del heredero. Además, Ismael murió antes que su padre. De Ismael vienen los drusos y los alawitas, son los llamados ismailíes. Simultáneamente, otro grupo, conocido como los fatahíes, siguió a Abdullah Aftah, hermano de Musa ibn Jafar, que era también hermano de Ismail. Después del martirio de Musa ibn Jafar, los chiitas siguieron como imam a Ali ibn Musa al-Rida, pero algunos de ellos no siguieron a nadie después de Al-Qasem y fueron conocidos como los Waqifiyya, aquellos que se detuvieron en el séptimo imam. Tras Ali ibn Musa al-Rida, los chiitas siguen a su hijo Muhammad al-Jawad y más tarde a Ali al-Hadi. Después de su martirio, los chiitas siguieron a Hassan al-Askari y luego también al imam número 12 llamado Muhammad ibn al-Hassan ibn Ali o al-Majdi. El Majdi chiita nació en Samarra en el año 256 de la Hijra, año 868, y habría vivido hasta que su padre, el 11º imán, fue martirizado el 1 de enero del 874. En ese momento, siendo niño, alegan que desapareció. Según la creencia chiita, viviría desde entonces oculto, imán oculto, y en un futuro de debatido pronóstico habrá de volver como redentor de toda la humanidad. De acuerdo a la creencia, el gobierno sunita abásida quería eliminar al Majdi, y por eso que deseaba saber cuándo nacería, vigilando la casa de Hassan el-Askari. Resulta que los abásidas habían leído en las narraciones que el hijo próximo de Hassan el-Askari vendría al mundo para luchar contra los gobiernos opresivos y llenaría el mundo con justicia, pero con los métodos y la fe chiita del imam Hassan al-Askari. Ellos desconocían cuándo nacería el Majdi. El imam Hassan al-Askari no mostraba a nadie a su hijo, con excepción de a sus mejores seguidores, y por eso casi nadie sabía de la existencia de aquel hijo. Para la parte mayoritaria del Islam, los sunitas, el concepto de Majdi tiene una escatología según la cual el Majdi nacerá en los últimos tiempos, por lo que no se admite que fuera una persona concreta que ya hubiese existido. A diferencia de los chiitas, para quienes su nombre original fue justamente Muhammad ibn Hassan ibn Ali. El entendimiento sunita no admite, por consiguiente, que el Majdi haya ingresado en un periodo de ocultamiento, concepto clave entre los imamíes chiitas. Ambos, sunitas y chiitas, coinciden en la validez de la profecía surgida desde un hadith atribuido a Mahoma, que el Majdi será un descendiente de la familia del mismo Mahoma, que en un futuro vendrá, inmediatamente antes del regreso de Jesús, que también esperan los musulmanes para establecer una sociedad islámica perfecta en la tierra antes de Yaum al-Qiyamah, literalmente el día de la resurrección o día de la incorporación, equivalente al día del juicio final. También se indica que tendrá una relación especial con los pobres. Hay en la actualidad importantes jeques sunitas que afirman que estamos en la época de la venida del Majdi. Incluso algunos afirman haber tenido contacto con el Majdi. Volviendo a las tensiones entre sunitas y chiitas, los gobernantes sunitas abásidas no tenían contemplaciones hacia los chiitas y los persiguieron duramente. Los chiitas se van alejando de los centros del poder de los sunitas y al cabo de un tiempo convencen a los persas de adoptar su corriente, aunque estos no eran árabes y aunque habían sido islamizados, eran considerados como ciudadanos de segunda por estos musulmanes árabes. Al sentirse discriminados, se acercan hacia quienes los aceptan, que son los chiitas. El chiismo, del que Irán es hoy en día el principal bastión, no se hizo mayoritario hasta su adopción como religión oficial por la dinastía Safaví en el siglo XVI. En 1501 el chiismo se convertía en la religión oficial de Irán. Las dinastías de los Qajar y después de los Pahlaví mantuvieron la oficialidad del Islam chiita como religión del Estado. Debido a que los chiitas se sentían perseguidos, se desarrolló la costumbre de ocultar la religión
o de ocultar la verdad, que se conoce como taqiyya o kitman entre los chiitas. Las diferencias entre el Islam chiita y el sunita son variadas. El Islam chiita se desarrolla más tarde y rinden culto a la figura de Ali ibn Abu Talib, que es un poco menos importante que la de Mahoma. Ali forma parte de los 4 primeros califas, que son conocidos como los califas ortodoxos, pero los chiitas solamente se centran en la figura de Ali, y es una orden insultar a los otros 3 porque fueron los culpables de atentar contra Ali. Los chiitas aseguran que todo lo que dijeron los califas ortodoxos, menos Ali, no tiene importancia y cancelaron información importante y conocimiento que provenía de estos califas, aunque estos eran las personas más cercanas al profeta. Otra diferencia es que el testimonio o la shahada entre los chiitas es diferente a la de los sunitas, agregando la frase Ali es el amigo de Alá. El calendario entre los dos es muy parecido, pero los chiitas festejan la Ashura, que es el día del luto chiita, ya que se produjo allí la masacre de Kurbalá. Con respecto a la Sharia y a diferencia de los sunitas, entre los chiitas no se cerraron las puertas de la jurisprudencia, ijtihad, es decir, son más desarrollados, reconocen la importancia de la astronomía y entienden que se puede planificar de antemano el calendario. Otras cosas importantes en que se diferencian es en la posición de la mujer. Entre los chiitas la mujer tiene una posición un poco más importante y lo vemos en las herencias, en donde vemos que la mujer chiita hereda más que la sunita. Lo vemos también en los matrimonios. Entre los chiitas hay otro tipo de matrimonio, que son casamientos por placer, en donde se establece un contrato por un tiempo determinado y tras ese tiempo cada uno se va por su lado. Si hay hijos, el padre es el responsable y el custodio y debe ocuparse de ellos, y por lo tanto, entre matrimonios concertados y por un tiempo determinado, entre uno y otro la mujer debe esperar 3 meses para estar seguros quién es el padre del hijo. Los sunitas van a decir que esto es una prostitución patrocinada por la ley ortodoxa islámica y que es imposible determinar un tiempo límite para el matrimonio. Todo este asunto del matrimonio temporal viene por el hecho que el mundo chiita es un mundo perseguido y como eran una minoría perseguida hace 1000 años, entonces siempre había menos hombres que mujeres por las guerras, por la cárcel, y por lo tanto ocurría una situación de que había mujeres sin protección, viudas o huérfanas, y por lo tanto este tipo de matrimonio, conocido como mut'a, es su estructura social que viene a proteger a quien necesita protección. Tanto los chiitas como los sunitas comparten una cierta veneración y obligaciones religiosas hacia ciertos santuarios y lugares sagrados, como la Meca, Medina y la Mezquita del Aqsa de Jerusalén. Pero la mezquita del Imam Ali en Najaf, Irak, y la mezquita Imam Hussein también son veneradas. Después de la Meca y Medina, Najaf y Kurbalá son las ciudades más sagradas para los chiitas. En Irán gobernaba durante el siglo XX una persona que tiene el título de Shah, rey. El último de estos era Ali Isa de la dinastía de los Palevis. Su gobierno era muy laico y corrupto en un país bastante conservador, intentando implementar los valores occidentales. Los líderes religiosos, dirigidos por el ayatollah Jomeini, exigían presupuestos y poder trabajar, pero el rey los echó. Las relaciones íntimas entre el rey de Irán, los Estados Unidos e Israel provocaron que también fuesen vistos como agentes ajenos al mundo musulmán y al Medio Oriente. El último Shah debió soportar los ataques de los líderes religiosos. Jomeini fue exiliado y sus textos prohibidos, pues llamaban a la revuelta. Jomeini modificó radicalmente varios conceptos chiitas, como por ejemplo, prohibió a los líderes religiosos y a los hombres públicos hacer taqiyya, los líderes no tienen nada que ocultar. Segundo, tomó el qugud, la pasividad de la espera, y la terminó diciendo que si el Mesías no viene, nosotros lo vamos a traer de forma activa, Hurush. Tomó la Ashura y la consideró un día de luto actual, diciendo que cada generación debía sufrir con su Yazid, quien decapitó a Hussein, y el Shah es el Yazid de nuestra generación. Todo esto provocó mucho descontento y un movimiento de golpe de Estado que terminó derrocando en el año 1979 al rey de Irán. A pesar de que ellos, los iraníes, no son árabes y tampoco son sunitas, todo su movimiento influyó muchísimo en el mundo islámico y árabe, como por ejemplo el surgimiento de movimientos como Hezbollah en el año 1982, o entre la hermandad musulmana. Estos últimos comenzaron a creer que el Islam podía triunfar tal como lo hicieron en Irán, en el oeste de Siria, al sur del Líbano, en el sur de Irak,
al este de Arabia Saudita y por supuesto en Irán, en donde son el 95% de la población, viven chiitas en forma concentrada. La mitad del chiismo está en Irán, mientras que la otra mitad es chiismo árabe.